Hermanos, vamos para Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice la palabra del Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a meditar en este texto para cerrar el capítulo 1 del libro de Colosenses, ¿sí? Esta serie que venimos siguiendo acerca de Colosenses. Y quiero que meditemos en esta mañana acerca de la importancia de este fragmento del capítulo 1. Va a encontrar en su Biblia que dice ministerio de Pablo a los gentiles, ¿sí? Generalmente la Reina Valera le pone un título. Nosotros tenemos Biblia Trinitaria y no tiene ese título. Pero más que una defensa o una explicación del ministerio de Pablo hacia los gentiles, es nuestro ministerio, ¿sí? No solamente el de Pablo, es nuestro ministerio también la predicación de la palabra del Evangelio. Hemos visto a través de este capítulo la gloria que hay en el Evangelio de Jesucristo, la salvación, el rescate de Cristo sacándonos de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo en la luz. Hemos visto lo que Pablo elogia acá en un principio, el poder de Dios manifestado en la vida de los colosenses, transformándolos de tal forma que es de testimonio para todos, ¿sí? Hemos visto de qué manera nosotros debemos conducirnos al ser Jesucristo, la imagen misma del Dios invisible y Él habitando en nosotros. Entonces, llegamos a la conclusión de este capítulo 1 diciendo, bueno, el Evangelio de Jesucristo es glorioso, ¿sí? Y no es algo nuevo para nosotros. Nosotros los cristianos creemos esto. El Evangelio de Jesucristo es glorioso. Ahora bien, al igual que Pablo, nosotros no somos llamados a mantenernos en silencio. Al igual que Pablo, nosotros no somos llamados a guardar silencio, a estar de una manera pasiva y malentendiendo, ¿sí?, la soberanía de Dios, diciendo, bueno, si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer, no me necesita a mí. Muy bien, eso en cierta manera es cierto, si Dios va a hacer algo, no me necesita. Pero Dios ha establecido de qué forma Él va a salvar a los suyos. Ha establecido de qué forma Él va a llamar de las tinieblas a la luz. Ha establecido de qué forma, ¿sí?, va a traer a la vida a aquellos que están muertos espiritualmente, como hemos visto en estos sermones anteriores, aquellos que están todavía en tinieblas, aquellos que son, como decía nuestro hermano recién, hijos de Satanás. ¿Cómo van a ser rescatados? Bueno, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, este maravilloso Evangelio de Jesucristo. He dividido este fragmento en 3 puntos. El primero que vamos a ver ahora, el versículo 24 y 25, es el sufrimiento propio de los hijos de Dios. El sufrimiento propio de los hijos de Dios, versículo 24 y 25. Vamos a centrarnos un poco en la vida de Pablo para entender por qué hablamos del sufrimiento propio de los hijos de Dios. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Sufro, mejor dicho, me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo tenía gozo a pesar de las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias en las que Pablo se encontraba? ¿Recuerdan que cuando
empezamos a leer la carta, habíamos visto que había un hermano que había ido a visitar a Pablo, sí que era Epafras, que era el fundador, por así decirlo, de esta iglesia de Colosas, y había viajado casi 2000 kilómetros para ir a ver a Pablo. Tal era la situación de la iglesia de Colosas que este Epafras debía comunicar y buscar consejo en Pablo. Pero Pablo, ¿dónde estaba? Estaba en una playa tomando sol, ¿sí? Creyéndose el súper apóstol de Jesucristo. No, estaba en prisión, ¿sí? Estaba en Roma prisionero por causa del Evangelio. Dice, aunque ahora cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, padezco por vosotros, me gozo, ¿sí? Aunque estaba encarcelado, aunque estaba privado de la libertad, Pablo estaba gozoso. Vamos a buscar algunos pasajes para ver dónde se encontraba Pablo. Acompáñenme a Hechos capítulo 28, versículos 16 y 30. ...28, 16 y 30. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. ¿Sí? Tenía ciertos privilegios como preso porque era un ciudadano romano, ¿sí? Así que mientras esperaba el juicio, por así decirlo, se le dio el privilegio de estar custodiado por un soldado romano en una casa alquilada, ¿sí? Y podía recibir allí a todos los que se acercasen a él, y por eso puede ir este Epafras para consultar a Pablo. Pero esto era de alguna manera una limitación para la predicación del Evangelio. Imagínense, pongamos en el contexto, imagínense que ustedes sienten el llamado y dicen, bueno, el Señor me está llamando, como dicen algunos ahora, ¿no? El Señor me está llamando a las naciones. Y va a las naciones, quiere ir a las naciones, quiere ir lejos a predicar el Evangelio. ¿Sí? Pero cae preso. Es, es metido preso por causa del Evangelio. No se le permite predicar el Evangelio. Imagínate que vos tenés este llamado para predicar el Evangelio, el Señor despierta este deseo en vos continuo de no parar de predicar el Evangelio. En tu casa, en tu barrio, con tus familiares, con tus amigos, en el colegio, donde sea que estés. Y el Señor te llama a hacer esto continuamente, pero se te prohíbe predicar el Evangelio y por causa de eso vas preso. ¿Qué pensarías? ¿Qué pasaría por tu mente en ese momento? Bueno, entonces el llamado de Dios no era ese. Entonces, si estoy sufriendo consecuencias malas, digamos, por predicar el Evangelio, entonces tal vez ese no era el llamado. Me estoy equivocando, estoy confundiendo las señales de Dios. Estoy confundiendo lo que Dios me está diciendo, capaz con un deseo de mi corazón. Pero esa no era la realidad. Pablo entendía bien que esa era la soberanía de Dios obrando en su vida. No le permitía ya andar más por el mundo predicando el Evangelio, no le permitía ir ya más de una ciudad a otra predicando el Evangelio, estando con los hermanos, edificando la iglesia, preparando a hombres para que pastoreen la iglesia. Ahora Pablo tenemos a un predicador, a un enviado a las naciones, a un verdadero enviado a las naciones, preso. ¿Sí? Esto debería haber apagado el corazón de Pablo, esto debería haber desanimado a Pablo y esperar tranquilamente diciendo, bueno, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer, prediqué mientras estuve libre, prediqué el Evangelio, pero ahora estoy preso, ahora estoy libre de la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Ya he cumplido con mi tarea. ¿Fue eso lo que Pablo pensó? ¿Fue eso lo que Pablo hizo? No. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es por causa de vosotros, es por causa del poder de este Evangelio de Jesucristo que él estaba preso. Y por causa de ese encarcelamiento, la boca de Pablo no se cerró para anunciar el Evangelio. La boca de cada uno de nosotros no se debe ver limitada por las circunstancias actuales de nuestra vida. Algunos dicen, para entender esto, algunos dicen, no, yo no predico el Evangelio porque no me sale, ¿sí? O me trabo. No, yo no predico el Evangelio porque ahora hay gente muy preparada
desde el ateísmo, hay gente muy preparada desde la filosofía, y no vaya a ser que termine avergonzando el Evangelio porque no sé lo suficiente. Otros dicen, no, yo estoy todo el día en mi trabajo y entonces no predico el Evangelio, no puedo predicar el Evangelio. Otros dicen, estoy todo el día en la escuela, no lo puedo hacer. Y así cada uno de nosotros puede levantar miles de excusas y en esto cada uno de nosotros seguramente hemos fallado, hermanos. Seguramente cada uno de nosotros está fallando en esto, ¿sí? Ponemos las circunstancias actuales de nuestra vida como una excusa para no predicar el Evangelio. Y si miramos el ejemplo de Pablo, eso debería avergonzarnos, o por lo menos a mí me avergüenza decir, bueno, este hombre estuvo preso. O sea, este hombre, después de que anunció el Evangelio por todos lados, terminó preso por causa del Evangelio, y en vez de retractarse, decir no predico más para no sufrir más, dice, ahora me gozo en las prisiones. Ahora me gozo en lo que estoy sufriendo por causa de ustedes, por causa de predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, esto debería ser un llamado para nosotros, es decir, un llamado real para nosotros. Porque todos tenemos un ministerio que cumplir, ¿sí? Y este es nuestro primer ministerio, anunciar el Evangelio. Algunos dicen, bueno, yo todavía no me animo a hablar, no sé, con mi jefe, mi compañero de trabajo. Bueno, es necesario que lo hagamos, es necesario que comencemos a poner esto en práctica. Pero si no, igual Dios nos ha dado una familia, ¿sí? No creo que nadie acá es huérfano, ¿sí? O que no tiene ningún pariente en este mundo, o que está solo, aislado, de acá se va a una isla y se queda toda la semana por ahí. Tenemos contacto con gente cercana, ¿sí? Entonces tenemos todos los días la oportunidad de predicar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas. Tenemos todos los días la oportunidad de hacer lo que Pablo estaba haciendo, gozarse en las prisiones. Bueno, tal vez no puedo ir allá, tal vez no puedo viajar a otro país a predicar el Evangelio, pero puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo en mi ciudad, puedo hacerlo con mis amigos, con mis compañeros. Pablo entendía eso y por eso se gozaba, ¿sí? Fíjense, esta frase puede confundirnos un poco en el versículo 24, cuando dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Cómo, cómo entendemos eso? ¿Cómo que cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Acaso la obra de Cristo no estaba completa? ¿Acaso la obra de Cristo no fue consumada en la cruz, en su ascenso? Si Pablo no se está refiriendo a que la obra de Cristo le falta algo todavía, a que la obra de Cristo todavía debe cumplirse en la carne del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que está diciendo que los padecimientos que él está sufriendo son por causa, ¿sí? Por causa de la aflicción que el mundo y Satanás levanta en contra del cuerpo de Cristo. Recuerden que cuando él vino, dice a los suyos vino, los suyos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo crucificaron, ¿sí? Lo despreciaron. Bueno, ¿por qué Satanás y el mundo va a dejar de hacer eso? No lo va a dejar de hacer. Lo va a hacer hasta el último día que la iglesia esté sobre la tierra, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera ahora ataca al cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, Cristo en su carne, ascendió a los cielos. Ya no puede perseguir más a Cristo, entonces ¿a quién persigue? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Por eso Pablo dice, y cumplo en mi carne, es decir, en mi cuerpo físico, estoy cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Él está sufriendo por causa de las aflicciones, de la persecución que el mundo y Satanás levantan en contra del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, los cristianos obviamente van a sufrir la aflicción de ser cristianos, de ser el cuerpo de Cristo. Aquellos que escupieron a Cristo, aquellos que abofetearon a Cristo, que crucificaron a Cristo, quieren hacer lo mismo con su pueblo. ¿Sí? Quieren hacer lo mismo con aquellos que son de Cristo, porque ese es su cuerpo. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No debe ser una sorpresa para el cristiano
sufrir aflicciones por causa de Cristo. No estamos hablando acá de aflicciones por causa de nuestro propio pecado. Si nosotros pecamos, ¿sí? y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, bueno, estamos cosechando lo que nosotros mismos sembramos. Pero cuando estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo, estamos haciendo algo que es verdaderamente bueno. ¿Sí? Entonces diríamos, bueno, si hago algo malo y cosecho algo malo, ¿sí? Es justo. Ahora, si hago algo bueno y cosecho algo malo, parece injusto, ¿no? Pero bueno, esta es la aflicción. Esta es la falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo que deben ser llevadas por aquellos que son su cuerpo, aquellos que son cristianos. Entonces, Jesús nos consuela diciendo, bueno, si el mundo los aborreció a ustedes, si el mundo los aborrece a ustedes, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Es decir, si no respetaron, si no honraron, si no sirvieron al Hijo de Dios, mucho menos a su pueblo, mucho menos a su cuerpo, mucho menos a su iglesia. Pero esto no debe ser un motivo de tristeza para nosotros, ¿sí? Si bien en nuestra carne nos dolemos por el rechazo, debemos saber que es normal que los cristianos seamos rechazados por el mundo, que los cristianos seamos aborrecidos por el mundo, ¿sí? Si vos te estás peleando, digamos, en el buen sentido, peleando con tu familia por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de servir a Dios, por causa de no entregarte en el pecado como otros se entregan, entonces es algo perfectamente normal para el cuerpo de Cristo. Y debe ser producto de gozo para nosotros. Quiere decir que estamos obedeciendo a Cristo, ¿sí? Entonces, esas aflicciones van a venir. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino a traer contienda o disensión, ¿sí? División. ¿Cómo Jesucristo va a decir, vine a traer división? Sí, vine a poner a la esposa, sí, o mejor dicho, a la nuera contra la suegra, vine a traer enemistad entre los hermanos, porque unos van a creer en el Evangelio de Jesucristo y los otros lo van a odiar y lo van a rechazar con todas sus fuerzas. Si nosotros estamos sirviendo a Cristo, no vamos a ser amados por el mundo. Si estamos siguiendo a Cristo, no vamos a ser aplaudidos por el mundo, no vamos a ser comprendidos por el mundo, tu dolor no va a ser consolado por el mundo, ¿sí? Si es por causa de Cristo, vamos a sufrir las aflicciones del cuerpo de Cristo. Eso debería darnos entendimiento de por qué muchas veces somos rechazados, ¿sí? Somos rechazados o cuesta coordinar en la familia. Bueno, ahora el 25 resulta que queremos pasar con los hermanos y esto no es una obligación para la iglesia. Tenemos la libertad de poder pasar juntos como hermanos y los que tenemos el deseo de hacerlo lo hacemos, pero no va a faltar el familiar que te diga, pero no, es el día de la familia, es el día en que tienen que reunirse con nosotros, o un domingo, pero este es el día del padre o el día de la madre. Tenemos que estar juntos, ¿sí? Está establecido así, siempre lo hicimos así. Siempre estuvimos en el día de la madre comiendo juntos y nosotros diciendo, no, pero es el día del Señor en que queremos estar con su pueblo, queremos alabar al Señor, queremos pasar tiempo con los hijos de Dios. Y esto va a traer disensiones, esto va a traer sufrimientos, aflicciones en nuestra carne. Pero es por causa de la obediencia a Cristo, es por causa del amor al cuerpo de Cristo. Amén. Pablo entiende esto y dice, aunque es una aflicción, aunque es un dolor, un sufrimiento, me gozo en el Señor, ¿sí? Me gozo en el poder servir al pueblo del Señor de esta manera. Otra cosa que debería, y que creo que estaba en la mente de Pablo, y que causaba gozo es saber que cada una de las aflicciones sufridas por causa del Evangelio de Jesucristo van a ser consoladas por el mismo Cristo. Van a ser consoladas por el mismo Señor. Como dice en Apocalipsis, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si estás sufriendo a tal punto que estás llorando por causa de la división que el Evangelio de Jesucristo trae a tu vida, debes saber que Cristo enjugará cada lágrima derramada, que Cristo va a consolar cada una de tus penas por causa del Evangelio.
Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sí? El premio de la consolación de estar con Cristo para siempre, enjugando cada lágrima de nosotros, es saber que en este mundo vamos a tener que de alguna manera pagar el precio, ¿sí? Sufrir las aflicciones de Cristo. No somos llamados tampoco a caer en el extremo de vamos a vivir una vida completamente de aflicciones, ¿sí? La vida del cristiano no es una vida de tortura, no es una vida de todo sufrimiento. Esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Al contrario, nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Ahora podemos disfrutar y de hecho disfrutamos de la comunión de los santos, disfrutamos del Evangelio de Jesucristo, disfrutamos de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, pero también disfrutamos de las cosas terrenales que nos han sido otorgadas por el Señor, como son nuestra familia, nuestros hijos, pasar tiempo de comunión unos con otros, pasar tiempos de relajación también, de hacer un deporte, etcétera, de trabajar. Todas estas cosas también son bendiciones de parte de Dios, también las podemos disfrutar, es lícito que las disfrutemos, ¿sí? Pero tampoco todo será color de rosas, tampoco todo va a ser un camino allanado donde vamos a poder correr libremente, porque en ese camino allanado y libre corren en el desenfreno muchos que se perderán, muchos que no van a conocer a Cristo, muchos que están rechazando el Evangelio de Jesucristo. Pablo se niega a sí mismo, teniendo los privilegios de ser un excelente judío, teniendo los privilegios de ser un ciudadano romano, de poder entrar y salir a cualquier ciudad, de poder ser librado incluso de las prisiones, dejar de predicar y ser librado de las prisiones. Pablo se niega a sí mismo, ¿sí? Se rehúsa a tomar el derecho de hacer todo esto y lo hace por causa del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un problema con la renuncia, ¿sí? Tenemos un problema con el humillarnos a nosotros mismos. El problema de la predicación del Evangelio justamente no es nuestra incapacidad o nuestra falta de recursos para poder predicar el Evangelio. Piénselo así, piénselo y analícelo cada uno para sí mismo. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Que no conocemos el Evangelio? ¿Que no tenemos suficientes versículos memorizados para predicar el Evangelio a otro? Hablábamos hoy de las excusas. ¿Será que nadie nos pregunta, che, ¿en qué crees vos? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿O cuál es tu fe? ¿Por eso yo no predico el Evangelio? No, ese no es el problema. El problema es nuestro orgullo. El problema es que nos cuesta negarnos a nosotros mismos, porque muchas veces no tenemos todas las respuestas a las preguntas que nos hacen, ¿sí? O no sabemos de qué manera encarar una conversación para poder predicar el Evangelio. Y eso demanda de nosotros renuncia, demanda de nosotros humillación. Pablo lo entendía y lo dejó todo para ser un esclavo, un siervo de Cristo. Leamos el versículo 25. Dice, bueno, hablando de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. Fíjense, de la cual fui hecho ministro. Hoy muchos se llaman a sí mismos ministros de una manera elocuente, como, wow, yo soy el ministro. ¿Sí? ¿Quién es el ministro de la iglesia? Fulanito es el ministro. ¿Sí? Pero él entendía lo que significaba esta palabra ministro. Esta palabra ministro es la misma de la que se deriva la palabra mayordomo. ¿Sí? Y el mayordomo de una casa no es como el mayordomo que nosotros veíamos en las películas, que estaba todo vestido de traje, ¿no? Que andaba con la bandeja así, sino que era un esclavo que era encargado de administrar la casa de su señor, de supervisar a otros esclavos, de distribuir los recursos dentro de la casa, de encargarse de los negocios, incluso de asuntos financieros dentro de la casa. Entonces, era un esclavo que tenía mucha responsabilidad y era un esclavo que podía ser azotado mucho si no cumplía con su tarea correctamente. Es decir, bueno, a este esclavo le damos que siembre papa y la siembra mal, por así decirlo, no en un ejemplo, 2 latigazos y con eso se arregla.
Pero este esclavo estaba administrando la casa de su señor, estaba administrando los recursos de su señor. El dinero le era encargado a este esclavo. Si alguno de los otros esclavos estaba rebelándose en contra del señor o robándole, este era el encargado de poner freno a eso, de administrar eso. Entonces, a esto se refiere con la palabra ministro. Es decir, a alguien que le fue encargado mucho, a alguien que le fue dado mucho, la mayordomía de la casa de su señor. Y eso es Pablo, y eso es cada uno de nosotros. Eso somos cada uno de nosotros. Fuimos hechos ministros según la administración de Dios que nos fue dada, que le fue dada en este caso a Pablo, para con vosotros de cumplir, para cumplir con la palabra de Dios. Nos fue entregado el Evangelio, nos fue dado la palabra de Dios. Nos fue entregado a nuestras manos para administrar conforme a la gracia del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y como buenos administradores de la gracia de Cristo, nosotros debemos administrarla correctamente. Debemos darla correctamente. Pablo le decía a Timoteo, te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo o viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo debemos conducirnos ahora que tenemos este evangelio, que aunque sufrimos las aflicciones del cuerpo de Cristo, se nos ha encomendado una tarea grande, ¿sí? Que es ser portadores de la voz de Dios, ser portadores del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Poner excusas? Pero Señor, podrías haberle encargado a otro. Mirá, fulanito de tal es mucho mejor predicador. Mirá, fulano de tal es mucho más elocuente. Mirá, mi otro hermano que él tiene contacto con mucha gente. Él seguramente va a poder predicar el Evangelio mejor que yo. Así que yo mejor me dedico a la oración, me dedico, no sé, a la música. No, esa no es una excusa. Pablo preso predicaba el Evangelio. Pablo en aflicciones, azotado, hermanos, no es que este hombre, bueno, predicaba como una estrella por las plazas y después ahora vemos mucho de eso, donde ponen parlantes y música y demás y al final de la predicación están los otros ahí para aplaudirlo por su predicación. No, este cuando se bajaba del púlpito lo esperaban los soldados para azotarlo. Este cuando se bajaba del púlpito lo esperaban eh, los dueños, por así decirlo, de las ciudades que habían engañado al pueblo con hechicerías, con un montón de mentiras, lo esperaban para apedrearlo. ¿Sí? Ese es Pablo. Si alguno de nosotros incluso llega a pasar por todo eso, ni así tenemos excusa. Porque fíjense que este hombre, a pesar de todo eso, predicó el Evangelio. Nosotros debemos tomar este ejemplo y seguir, como decía nuestro hermano hoy, sobre todas las cosas el ejemplo de Cristo, que hasta su último momento de vida sobre este mundo, ¿sí? Rogaba al Padre por aquellos que lo habían puesto en esa cruz. Señor, perdónenles, no saben lo que hacen. Nosotros a veces ni siquiera tenemos ese compromiso, ¿sí? Por eso, hermanos, debemos pensar en esto. Todo cristiano está encargado de predicar el Evangelio. Algunos dicen, bueno, ese no es mi llamado. Todos los cristianos somos llamados a predicar el Evangelio. Después hay un llamado particular para algunos que dicen, bueno, quiero ser diácono de la iglesia, quiero ser pastor de la iglesia, quiero servir en la iglesia, etc. Ese es un llamado particular y que cada uno, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, lo va a descubrir, ¿sí? Lo va a ver. Los hermanos lo van a ver. Pero este es un llamado para todos nosotros como cristianos. Somos llamados a ser mayordomos de la casa de nuestro Señor, predicar o administrar el Evangelio de Jesucristo a los que están perdidos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores. Ahí aparece nuevamente la palabra mayordomo, de la multiforme gracia de Dios. Dios en su multiforme gracia ha dado dones a su pueblo y cada uno debe
ministrarlo a los demás conforme a esa gracia. Pero el Evangelio de Jesucristo es para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Debemos predicarlo, debemos anunciarlo. Hechos 20:27 dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sí? Este es un compromiso, predicar la palabra de Dios. Yo sé que dentro de las excusas normales que todos tenemos para decir, bueno, justo no se dio la oportunidad, no supe cómo hacerlo, y que es una realidad en nuestra vida, a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? O no aprovechamos la oportunidad para hacerlo. Dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No sé si es Pablo, creo que sí que es Pablo. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué le predico? ¿Qué le digo? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros anunciamos. Ese es el mensaje que tenemos, ¿sí? ¿De qué manera lo puedo convencer? Ese no es el pensamiento que debemos tener. No debemos pensar de qué manera lo puedo persuadir. Ya vamos a ver algo acerca de la sabiduría con respecto a esto, pero no es qué mensaje le voy a dar, porque el mensaje ya está, el mensaje es el mensaje del Evangelio. No he ruido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el mensaje del Evangelio. Debemos predicar la palabra de Dios, ¿sí? Ha visto, tal vez lo ha hecho, que algunos a los enfermos les predican sanidad, ¿sí? A los separados les predican nuevo casamiento, a las solteras y solteros les predican casamiento. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje que debemos dar es el mensaje de salvación. ¿Y de qué manera hacerlo? De la manera más sencilla que podemos hacerlo. Y el Espíritu Santo de Dios nos asiste en esta tarea. Y eso lo vamos a ver ahora. Amén. Pero pensemos en esto. Ya no hay excusas, o espero que no queden excusas en nuestra vida para predicar el Evangelio. Fuimos hechos ministros, fuimos hechos mayordomos, siervos de nuestro Señor para que podamos administrar la multiforme gracia de acuerdo a los dones que nos ha dado y de esa manera predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Alguno dice, yo no sé, no soy tan bueno hablando. Bueno, capaz sos bueno escribiendo, escribí, ¿sí? No sos tan bueno hablando o estando cara a cara con la gente. Bueno, escribí en tu estado de WhatsApp en vez de poner, bueno, ganó Boca hoy, ¿sí? O escribí acerca del Evangelio, predicar el Evangelio de esa manera, hacerlo en las redes sociales, hacerlo orando, ¿sí? Orando por alguien que está pasando necesidad, que no sabe qué hacer con su vida, que está incluso dispuesto a matarse si no se solucionan sus problemas. Decirle estoy orando para que no hagas eso, para que puedas conocer al Señor. Y de esa manera se abren puertas para predicar el Evangelio. Y esta es una tarea, hermanos, que todos debemos hacer. Y no hay excusas para no hacerlo. Incluso si fuéramos perseguidos, eso no sería una excusa. Amén. Que el Señor nos ayude en esto. Segundo punto, versículo 26 y 27. El glorioso misterio Cristo en vosotros. El glorioso misterio Cristo en vosotros. Versículo 26 y 27. 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto, dice Pablo, fue un misterio oculto, ¿sí? Esto fue algo que no todos podían ver, es decir, de una manera velada estaba en el Antiguo Testamento para aquellos que esperaban al Mesías, en algún momento la manifestación de aquel que los iba a liberar, ¿sí? Pero esto fue un misterio oculto para ellos todavía. Estaba velado, incluso cuando Cristo vino, como decíamos hoy, su pueblo lo rechazó. ¿Por qué?
porque no lo podían ver, no podían ver las señales. ¿Habrá algo oculto, hablando hoy en día, ¿no? ¿Habrá algo oculto que Dios nos quiere revelar y que no está en la Escritura? ¿Algo de alcance solamente para los más espirituales? Entonces ese es un argumento muy común hoy en día. Vos no lo podés, muchos le dicen, no, vos no lo podés entender porque no estás preparado espiritualmente todavía. Y así engañan a muchos haciéndoles creer que Dios se ha guardado para sí algo que nosotros debemos saber, pero que Él no nos quiere revelar. Todavía no nos quiere revelar. Como que es un secreto que Dios se guardó en la manga para en el momento propicio darnos ese secreto. ¿Sí? Y ese no es el mensaje del Evangelio. Pablo dice, lo que antes estuvo oculto, ahora fue manifiesto, fue manifestado. ¿Cuál es eso oculto, velado, que ellos no podían entender? Bueno, lo que no podían entender eran las señales de que el Mesías, el Salvador del mundo, venía para perdonar los pecados de su pueblo. Pero ahora ese misterio oculto se ha hecho visible, se ha hecho manifiesto en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no tenemos esa excusa tampoco de decir, bueno, no entiendo, ¿sí? O es un misterio oculto lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer lo ha dejado plasmado en su palabra y lo que Dios quiere hacer es perdonar los pecados de todos aquellos que se acercan por la fe a Jesucristo. Fíjense, hay una necesidad, los perdidos necesitan el mensaje de la cruz, los perdidos necesitan nacer de nuevo, y esto solamente por la revelación de la palabra de Dios, pero hay también algo que el Señor nos ha dado, que es ese mensaje que ellos necesitan, que los perdidos necesitan. Entonces, hay algo acá que no es oculto, hay algo que no hay que ser muy inteligente para entenderlo. Hay un mensaje que el mundo, que los perdidos necesitan escuchar y nosotros tenemos ese mensaje. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios? ¿Sí? Decimos, no, pero entonces es culpa de Dios. Dios no quiere salvarlos. Si no los trae, si no los arrastra hasta la iglesia, porque la palabra de Dios dice que Él nos trae por medio, si Él no nos trajere por medio del Padre, a los pies de Cristo, entonces no van a creer. Eso es no entender la soberanía de Dios. ¿Sí? La responsabilidad nos fue impuesta a nosotros. Esa responsabilidad nos fue cargada a nosotros. La obra de salvación es de Dios. Dios es el que transforma el corazón. Dios da el nuevo nacimiento. Pero la responsabilidad de anunciar el Evangelio nos es impuesta a nosotros. Dios puede obrar si nosotros le pedimos. Imagínense si alguien está enfermo en nuestra familia y nosotros oramos, ¿Dios puede hacerlo? Sí, espero que crea que sí. Dios puede hacerlo, ¿sí? Si se lo pedimos. ¿Y por qué no lo hace si no se lo pedimos? Si Él puede hacerlo también. Si yo no le pido, Señor, saná a mi padre, a mi madre, a mi hermano, ¿Él acaso no conoce la situación? ¿Él acaso ignora la aflicción? ¿Él acaso le es indiferente el dolor de su pueblo? No, pero Él nos manda en su palabra que si alguno está enfermo, ¿sí? Llamen a los ancianos para que oren por Él, imponiéndole las manos y derramando aceite sobre Él, sean sanados y sean perdonados sus pecados, ¿sí? Citando Santiago. Entonces, Dios quiere hacerlo por medio de la oración, quiere manifestar su poder por medio de la oración. De la misma manera, digamos, Dios quiere manifestar su poder trayendo a la vida a los muertos por medio de la predicación de sus hijos. Pero esos hijos deben ser fieles al mensaje de la cruz. Esos hijos que somos nosotros debemos ser fieles al ministerio al cual fuimos llamados. Ahora somos ministros de Cristo, ahora somos embajadores de Cristo, ahora somos siervos o esclavos de Cristo y tenemos el mensaje del Evangelio de salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Llevar ese mensaje, anunciar ese mensaje. Hermanos, no todos vamos a ser escuchados desde un púlpito, no todos vamos a ser escuchados o el mensaje del Evangelio no solamente va a ser predicado cuando nosotros traigamos a nuestro familiar, a nuestro amigo a la iglesia, sino que cuando nosotros podamos predicarle cara a cara el Evangelio, cuando nosotros podamos anunciarle cara a cara el Evangelio, la palabra de Dios obra en el corazón.
Esto había sido un misterio oculto en Primera de Pedro. Acompáñenme, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12. Vamos a ver esto. Esto fue un misterio para el pueblo de Dios. Capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Entonces ellos, los profetas, digamos, profetizaban sobre cosas que todavía no entendían. Como el salmista hablaba de los sufrimientos de Cristo, cómo el salmista llegó a decir, bueno, ahora mi Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue en una forma profética que lo dijo. ¿Sí? Como en Isaías 53, Isaías habló acerca del siervo sufriente, diciendo de todos los padecimientos que iba a sufrir el Mesías, si todavía no estaba el Mesías entre ellos. ¿Sí? Él entendía perfectamente todo lo que estaba profetizando, no. Él fue fiel en anunciar lo que le fue conferido, lo que le fue dado, el mensaje. Pero ahora, eso que antes fue un misterio, que antes no se pudo entender, porque decía los profetas que profetizaban, indagaban o inquirían acerca de qué persona y qué tiempo, en qué momento se iba a dar esto, acerca de la salvación. Ahora os ha sido anunciado y predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora el Espíritu Santo de Dios da la revelación, por así decirlo, ¿sí? Da el entendimiento para que toda persona pueda entender el mensaje del Evangelio. Ya no es un misterio, ya no es algo que está velado, no es algo que se va revelando de a poco. Ahora el Evangelio de Jesucristo es claramente revelado en la vida y obra de Cristo, ¿sí? Ahora cuando nosotros anunciamos el Evangelio, tenemos el Evangelio completo. No solamente tenemos las profecías del Antiguo Testamento que nos anunciaban acerca de un Mesías venidero que iba a perdonar los pecados de su pueblo. Ahora tenemos el mensaje de que ese Mesías vino, nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne, vivió, murió y resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Y todavía perdona los pecados de aquellos que se acercan arrepentidos a Él. Entonces tenemos el mensaje completo para dar. Ya no es un misterio. Pero fíjense, este misterio tiene otro aspecto que también es glorioso. ¿Cuál es este misterio? ¿Qué es este misterio? Volvemos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Sí? Podemos hacerle la pregunta a Pablo, ¿y cuál es ese misterio, Pablo? ¿Cuál es ese motivo de gozo por causa de las riquezas de la gloria de este misterio? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, no solamente anunciado, hermanos, no solamente predicado a través de la palabra de Dios. Si alguno, después de escuchar el claro mensaje del Evangelio, después de que se le ha anunciado el claro mensaje del Evangelio, ¿sabe la segunda evidencia que debe dejar sin argumento a toda persona? Es Cristo en vosotros, Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Hermano, de esta manera debemos anunciar el Evangelio. Estas son las glorias del Evangelio de Jesucristo explicado a través de toda la Biblia, predicado a través del Evangelio. Pero una vez que hemos concluido y que ya no quedan más argumentos porque la palabra es suficiente, si todavía te quedan dudas, ¿sí? Lo podés comprobar por el poder de Dios que actúa en mí. Eso debería ser una evidencia clara, eso debería ser
un argumento sólido. No solamente aquel que escucha el Evangelio está escuchando acerca de algo que quien sabe que puede ser real, quien sabe podría ser real. No lo puede ver porque este que le está predicando el Evangelio ha sido transformado por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos al revés, si tu vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio, entonces no podés predicar el Evangelio. Si tu vida no ha sido cambiada por el poder del Evangelio, si vos no podés vivir lo que estás predicando, entonces no podés predicar el Evangelio. Pero esa, espero, no sea nuestra realidad. La realidad de la que Pablo está hablando acá es que el poder del Evangelio ha transformado de tal forma a los colosenses que se ha oído por todo el mundo, ¿sí?, acerca de su fe. Bueno, que nuestra familia, cuando nosotros anunciemos el Evangelio, sea visto, sea oído por todos que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Que antes mentíamos y ahora no lo hacemos más. Que antes robábamos y ahora no lo hacemos más. Que antes éramos, no sé, peleadores y ahora no lo somos más. Que antes odiábamos a todo el mundo y nos enojábamos por cualquier cosa, ahora no lo hacemos más. ¿Por qué? Porque Cristo transformó nuestra vida. Entonces el mensaje de la cruz, que es perfecto, que es santo, que todo el mundo necesita oír, también es corroborado, digamos, por la transformación hecha en nuestra vida. Y de esa manera no hay absolutamente ninguna excusa para que aquellos que reciben el mensaje de la cruz crean en el Evangelio. Hermanos, una vez que nosotros predicamos el Evangelio, como siempre digo, ya esa persona está preparada para morir, está preparada para enfrentar el juicio, ¿sí? Haya creído o no, ya ha pasado por la gracia de haber recibido el mensaje de la cruz. Y esto nos debe dar confianza a nosotros. No se trata de nuestra capacidad para convencer al otro. No se trata de lo chispa que seamos, digamos, de lo inteligente que seamos para poder despertar el interés del otro. Se trata del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios que va a transformar su corazón. Así que tartamudeando, empezando mal la conversación, así que aunque sea un poco deficiente mi predicación, pero si predico la palabra de Dios y anuncio el mensaje del Evangelio, el poder no radica en mí, el poder radica en la palabra. Y yo solamente soy una evidencia de que esa palabra es real. Yo solamente soy un ejemplo vivo de que esa palabra es real, que lo que le estoy predicando al otro es real porque transformó mi vida, ¿sí? De esa manera es que Pablo, en este caso, predicaba el Evangelio. Pensemos nuevamente en Pablo, de perseguidor de la iglesia, ¿sí?, a predicador del Evangelio. Nos compartía nuestro hermano en el estudio el domingo pasado. ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Sí? ¿Cómo no va a tener miedo la iglesia que lo recibía? Imagínense, este era un perseguidor, viene a destruirnos. Pero no, ¿cómo se dieron cuenta que esa no era la situación? Porque justamente vieron el cambio en Pablo. Vieron el cambio en Saulo, sí, ante el perseguidor, ahora el predicador del Evangelio, y no solamente a los judíos. Él llegaba a una ciudad, e iba a los judíos, iba a la sinagoga y predicaba el Evangelio en la sinagoga. Después que lo echaban de la sinagoga, que lo querían apedrear, se iba a las plazas y predicaba el Evangelio. Entonces le predicaba a los judíos, le predicaba a los gentiles, a los griegos, a todos. Obviamente hubo un cambio en su vida y obviamente debe haber un cambio en la nuestra. Ese mensaje de la cruz es el único que puede transformar, ¿sí?, que puede dar nuevo nacimiento a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Amén. Este es el gran misterio, Cristo en vosotros, Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Fuimos hechos templos del Espíritu Santo de Dios. Él no solamente está con nosotros, Él está en nosotros, ¿sí? Recordá eso cuando te toca hablar con alguien y predicarle el Evangelio. Cristo no solamente está a tu lado, no solamente está con vos, sino que está en vos, ¿sí? Él vive en vos. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús, les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿sí? Con el Padre moran en cada uno de aquellos que ha rescatado.
También Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora soy de Cristo. Para finalizar el versículo 27 dice, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el sello, la garantía del Espíritu Santo, ¿sí? Que nos da esa esperanza de gloria. No solamente, como algunos anuncian, Cristo viene para transformar o cambiar tu vida ahora, sino que Cristo nos da la esperanza de gloria, la garantía que donde Él mora, ¿sí? Morará por siempre. Por eso cada uno de aquellos que parta para la eternidad lo hará a la presencia del Señor. Amén. Para avanzar un poco, vamos a nuestro tercer punto. Versículo 28 y 29. Nuestro anuncio. ¿Cómo hacerlo? Nuestro anuncio. ¿Sí? Para estos dos versículos vamos a ver que acá hay una manera práctica de hacerlo. Esto es una manera que cada uno de nosotros debe practicar. Ya vimos algo de cómo hacerlo, pero acá Pablo específicamente dice de qué manera anuncia él el Evangelio y de qué manera debemos hacerlo también nosotros. Hablando de Cristo nosotros, la esperanza de gloria, el versículo 28 dice, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿a quién anunciamos lo primero? En nuestro anuncio, ¿a quién anunciamos? Anunciamos a Cristo, ¿sí? Lo último que debemos hacer es hablar de nosotros. Nosotros no vamos, y tal vez muchos caímos, yo caí en este error de predicar a través de mi ejemplo, ¿sí? Pero primeramente mirá lo que Cristo hizo en mí. Este no es el patrón, ¿sí? Esta no es la forma en que debemos hacerlo. Y algunos se toman el pasaje de este hombre que estaba endemoniado y después Jesús le dijo, bueno, como lo rechazaron en el pueblo, le dijo, andá y contá lo que Dios hizo en vos. Y entonces se toma como una regla, bueno, esta es la manera en que debemos hacerlo. Yo voy y cuento mi testimonio, cuento todo lo que Dios hizo en mí. Esa no es la forma en que debemos predicar el Evangelio. Predicar de esa manera debe ser lo último, digamos, que podemos hacer. A lo último, poner tu vida como un ejemplo vivo de que Dios, el poder de Dios transforma. Pero lo que debemos anunciar es a Cristo. Pablo dice, a quien nosotros anunciamos, ¿sí? A Cristo, a quien nosotros anunciamos a Jesucristo. ¿Qué mensaje le doy a este que es un hombre importante? ¿A qué mensaje le doy si me toca hablar con mi jefe que se recibió en la universidad, que estudió, que es doctor tal vez en ciertas cosas? ¿Qué mensaje le doy? Tiene que ser un mensaje profundo, elocuente, tiene que ser un mensaje con cierta altura. Debemos predicar a Cristo, simple y sencillamente a Cristo. Hablar de la obra de Cristo, hablar de la gloria de Cristo, hablar de las promesas de Cristo, hablar de lo que Cristo vino a hacer y lo que hizo, ¿sí? Y lo que promete. Si nos toca hablar con alguien sencillo, alguien que no tiene estudios, que tal vez ni siquiera terminó la primaria, que no sabe leer ni escribir, entonces no podemos predicarle el Evangelio, porque el Evangelio es complicado. No, el Evangelio es sencillo, ¿sí? También debemos presentarle a Cristo, también debemos hablarle de Cristo para todo hombre, como dice ahí, amonestando a todo hombre, ¿sí? ¿A quién anunciamos? A Cristo. ¿Para quién es este mensaje? Para todo hombre. Amonestamos a todo hombre. Pienso en el carcelero de Pablo, ¿sí? Pablo le predicaba a los judíos, le predicaba a los gentiles, a los griegos, etc. Pero ¿qué habrá hecho con el soldado romano? ¿Lo habrá perdonado porque
porque era soldado romano y tenía un cargo, digamos, dentro del gobierno. No, seguramente lo apabullaba con el Evangelio. Podía ver en Pablo el sufrimiento, las aflicciones de Cristo, ¿sí? Vivido y anunciado. ¿Cuántas veces ese carcelero habrá escuchado? ¿Cuántas veces ese guardia habrá escuchado el mensaje de la cruz? ¿Sí? Y ahora la pregunta es para nosotros, ¿cuántas veces nosotros habremos predicado a los que nos rodean el mensaje de la cruz? Y le preguntamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares o amigos, ¿cuántas veces nosotros le predicamos el Evangelio? ¿Qué nos responderían? Nunca. Ojalá que no, ojalá que siempre le hayamos predicado el Evangelio como hacía Pablo, a toda persona, amonestando a todo hombre. Nuestra responsabilidad es esta, como ministros, como mayordomos, es predicar el Evangelio. No entrar en discusiones vanas, no entrar en contiendas vanas. Que si los extraterrestres hicieron las pirámides, eso no interesa, ¿sí? Esas cosas no es nuestro tema, no es nuestro tema la filosofía, no es nuestro tema eh, la ciencia, no es nuestro tema. Nuestro tema es el Evangelio de Jesucristo. Nuestro tema es la cruz de Cristo. ¿Podemos hablar de las otras cosas? Sí podemos, pero de una manera secundaria. Nuestro mensaje es el mensaje sencillo de la cruz. El que puede creer un niño, como el que puede creer algún doctor o algún científico, es el mensaje de la cruz. Y este fue el mandato para cada uno de nosotros en Mateo 28, 19, pasaje que conocemos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. 28, 19. Haced discípulos a todas las naciones. En Marcos 16, 15 también dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por todo el mundo, todas las naciones y a toda criatura. Es nuestra responsabilidad predicar a todos, ¿sí? A todos. Nosotros no podemos pesar quién es más permeable al Evangelio y quién no. Nosotros no podemos juzgar quién va a creer y quién no va a creer en el Evangelio. ¿Le ha pasado? Seguramente le ha pasado. Si predica el Evangelio, esto le ha pasado, ¿sí? Decimos, no, pero si le digo a aquel con el pensamiento que tiene, con la forma de vivir que tiene, lo va a rechazar al Evangelio. No quiere escuchar el Evangelio, es duro de corazón, ¿sí? A mí me ha tocado hablar del Evangelio de una persona que no te deja hablar, también. Es una persona difícil, que no te deja hablar, que habla sobre lo que vos estás hablando, y uno piensa, tal vez no le predico el Evangelio porque no me va a dejar hablar, no me va a dejar terminar, ¿sí? No importa, igual debemos predicar el Evangelio a toda persona, en toda nación, en todo momento. Como dice la palabra del Señor, fórzalos a entrar, ¿sí? No es que te voy a obligar a ser cristiano, pero no voy a dejar de insistir en predicarte el Evangelio. No debemos dejar de insistir porque el poder, nuevamente lo repito, no radica en nosotros, el poder está en Dios para transformar, ¿sí? Tercero, dice ahí, versículo 28, aquí nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿sí? Enseñando a todo hombre o en toda sabiduría. Debemos ser sabios de la manera en que predicamos este evangelio. En esto quiero detenerme en lo que hablábamos recién. Debo predicarle a toda persona, debo predicarle en todo momento, no debo dejar de predicar el evangelio, pero tampoco voy a ser negligente en la forma en la que le predico el evangelio, ¿sí? No voy a ser torpe en la forma en que le predico el evangelio. Si yo sé que se deleita en el pecado, no sé, de los vicios, no voy a ir directamente, porque vos sos un vicioso y tenés que arrepentirte, ¿sí? Necesita primero el mensaje de la cruz, necesita primero escuchar las buenas nuevas de salvación, conocer su condición y saber que hay esperanza en Cristo. Pero con mucha sensibilidad voy a tocar el tema de sus adicciones, ¿sí? Con mucha sensibilidad voy a profundizar en los temas que yo sé que por los cuales está rechazando el Evangelio.
Porque el problema no está en que las personas no entiendan el Evangelio, el problema es que no lo quieren aceptar porque implica renuncia, ¿sí? Entonces el fornicario no quiere escuchar acerca del Evangelio porque sabe que tiene que abandonar su pecado, no es porque no lo entienda. Entonces yo voy a pedir a Dios que me dé sabiduría para poder llevarlo a la ley moral de Dios y mostrarle que es un pecador. Pero hermanos, también necesito predicarle el Evangelio a los que están muriendo, ¿sí? Que les queda poco tiempo de vida y que están perdiendo la esperanza, que ya no tienen más esperanza, que están esperando simplemente morirse. Yo no voy a decir, bueno, morite con Cristo, porque obviamente va a rechazar el Evangelio, obviamente voy a cerrar su corazón, ¿sí? Mirá, hay esperanza para los que mueren, pero para los que mueren en Cristo. Hay salvación, hay vida eterna, hay gozo eterno, hay descanso eterno, pero para los que están en Cristo. Y por eso y de esa manera, y a modo de ejemplo nada más decirle, bueno, te animo a que creas en Cristo, porque este es el Evangelio de Jesucristo, y a él le podemos presentar el Evangelio. Entonces necesitamos sabiduría para hacerlo, para enseñar a todo hombre en toda sabiduría y de una manera correcta el Evangelio. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la compasión de Cristo. Recuerden que cuando Cristo vio a las naciones que andaban como ovejas sin pastor, se compadeció de ellas, ¿sí? Se compadeció del pueblo. Nosotros no podemos decir, bueno, si rechazan, problema de ellos. No, también debemos tener compasión, porque nosotros también fuimos esos pecadores y también fuimos alcanzados por la gracia de Cristo. Entonces, Señor, danos sabiduría para saber cómo hablar, de qué manera dirigirnos y de qué manera poder entrar en una conversación con aquellos que necesitan, son todos los perdidos, necesitan escuchar el mensaje de la cruz. Efesios 6, 19 y 20 dice, Efesios 6, 19 y 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que hable como debo hablar, ¿sí? No de cualquier manera. Entonces, en esto necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ¿sí? Tenemos el mensaje, tenemos el Espíritu y ahora, por medio del pedido a Dios, tenemos la sabiduría para hacerlo. Van quedando cada vez menos excusas, espero que queden cada vez menos excusas nosotros, ¿sí? Tenemos todo para hacerlo. Cuarto, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo? ¿De qué manera? Bueno, a través de la enseñanza del Evangelio, ¿sí? No hay otra forma, no hay otra forma de que alguien sea perfeccionado, porque hermanos, nosotros somos perfeccionados por el Evangelio de Jesucristo. Cuando pensamos en el Evangelio de la cruz, recordamos lo que costó nuestra salvación, ¿sí? Y eso santifica nuestra vida, eso mortifica nuestro pecado, nos aleja del pecado, o debería alejarnos del pecado. Lo mismo pasa con aquellos a los cuales le predicamos el Evangelio. Debería alejarlos del pecado, debería mostrarles los terrores de las consecuencias del pecado, ¿sí? Porque si continúas en ese camino de perdición, vas a terminar en la condenación eterna, donde no hay esperanza y no hay pare de sufrir ahí, ¿sí? Va a ser por la eternidad. Entonces eso debería llamarlo al arrepentimiento. Pero la manera de presentarnos nosotros y de presentar a otros perfectos es a través de Cristo, a través del Evangelio de Jesucristo. Y por último, ya para terminar, hermanos, en el versículo 29 dice Pablo, por lo cual también trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Esta expresión que usa Pablo acá de luchando, habla de agonizar, ¿sí? Se refiere a aquellos que han corrido o participado de una carrera, ¿sí? Recuerdan que Pablo usa mucho esta imagen de los atletas, de los que corrían
en las carreras. Bueno, aquellos que han quedado exhaustos por causa del esfuerzo, aquellos que han agotado su fuerza, aquellos que han hecho todo lo posible por terminar la carrera. De la misma manera nosotros debemos luchar en esta obra. Hermanos, nosotros tenemos todo para hacerlo, ¿sí? Pero en este caso aplica muy perfectamente la, el corazón, ¿sí? O la voluntad está dispuesta, pero la carne es débil, hermanos. Nuestro pecado no nos deja eh, predicar con el denuedo que debemos hacerlo. Nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia no nos deja hacer uso de este maravilloso regalo, de este misterio que nos ha sido revelado, de predicar el Evangelio a toda persona, en todo tiempo, en todo lugar, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra carne, ¿sí? Somos débiles, hermanos. Aunque luchemos con toda nuestra fuerza se va a acabar. Aunque estudiemos todo lo que podamos estudiar en un día para predicarle el Evangelio a alguien, supónganse que usted dice, bueno, me propongo ir a predicarle el Evangelio a mi tío, no sé. Me voy a preparar y estudio ahora. Cuando va a predicar a su tío está rendido, ¿sí? No tiene palabras para decir porque ha estado todo el día o toda una semana, no sé, preparándose para eso y tal vez está cansado, siente que no puede, que es insuficiente. Bueno, en esta situación el Señor nos consuela mostrándonos que la fuerza proviene de Él, la capacidad proviene de Él. El Espíritu Santo que mora en nosotros no está porque sí en nosotros, está para santificar nuestra vida y para ayudarnos en la tarea del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? En la evangelización. Cuando nosotros predicamos el Evangelio no es por nosotros, hermanos, usted va a ver su fuerza renovada porque no está en nuestra capacidad, está en el poder de Dios. Dice, para lo cual también trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Pablo, aunque fue un gran hombre, o lo vemos como un gran hombre en la fe, sus fuerzas no eran de Él, sus fuerzas provenían de Dios. Su capacidad, su alcance, los resultados de la evangelización de Él no provenían de su capacidad, aunque la tenía, provenían de Dios. Y hoy en día siguen proveniendo de Dios. El mismo espíritu que estaba en Pablo, el mismo espíritu que estaba en Pablo está en cada uno de nosotros, ¿sí? Y por eso la fuerza, el poder no está en nosotros, está en Dios. De Él proviene toda fortaleza. Entonces, aun si nuestras fuerzas no fueran suficientes para anunciar en todo tiempo, en todo lugar y de todas formas el Evangelio, sepamos que las fuerzas provienen de Dios, que Dios abre puertas para que prediquemos el Evangelio. A veces no las vemos y a veces no las queremos ver, pero la oportunidad está todos los días para que nosotros a alguien le hablemos del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio que transformó nuestras vidas, que le sea anunciado a alguien, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Acompáñenme, Filipenses 2, del 11 al 13. Con este pasaje terminamos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Dios es el que produce esto, tanto nuestra santificación como nuestra predicación. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos impulsados por Dios. Toda nuestra vida, durante nuestro peregrinar en este mundo, va a ser ¿sí? Va a ser nuestra tarea. Vamos a tener dones particulares que el Señor nos ha dado para bendecir al pueblo del Señor, para
ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esta tarea nos compete a todos, predicar el Evangelio, colaborar en la predicación del Evangelio de una o de otra manera. Como decía hoy, busquemos sabiamente la forma de hacerlo. Pidamos al Señor que nos ayude, ¿sí? Que podamos vencer nuestro orgullo, que podamos vencer nuestros prejuicios, incluso a la hora de acercarnos a alguien. Y prediquemos el Evangelio. Perfeccionémonos en predicar el Evangelio, es nuestra tarea, para que al final lleguemos, al final de la meta, nuestros últimos días, diciendo, he corrido la buena carrera de la fe, sí he acabado la carrera, he guardado la fe. No tengo de qué avergonzarme. Hice lo que pude, muchas veces lo hice mal, otras bien, pero todo, ¿sí? Ha sido por causa de Cristo y para su gloria. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude en todo en esta tarea que tenemos de dar a conocer o revelar este misterio que estuvo oculto, pero que ahora es claramente revelado en el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que cada uno de aquellos que está perdido a nuestro alrededor necesita, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, te adoramos. Te damos gracias porque este Evangelio precioso de Cristo, Señor, ha sido revelado